Buenas tardes. Bueno, pues vamos a pasar al tema 12, que yo he titulado El sentido crítico. Si recuerdan, bueno, el asunto que hemos estado examinando en el tema anterior, que he titulado Presencia y representación, conceptos y constructos mentales, ahí salía una cuestión bastante compleja, que es la necesidad de distinguir lo que las cosas dicen siendo, y eso es lo que se nos hace presente en el concepto, de lo que nosotros, a partir de eso, decimos de ellas. Y eso, en el fondo, es toda la cuestión de la representación. Y todas las representaciones, en el fondo, son constructos mentales con los que nosotros intentamos glosar, interpretar, ampliar, por decirlo así, o continuar en diálogo con lo que las cosas primariamente nos dicen siendo, que eso es lo que se nos manifiesta, se nos hace presente en el concepto. Por lo tanto, la diferencia entre el concepto y todas las otras operaciones mentales de las que hablábamos, el juicio, el razonamiento, el lenguaje, pues en el fondo es análoga, es equivalente a la diferencia que hay entre la presencia inmediata y la representación, que siempre supone una mediación, una intermediación entre nosotros y las cosas, digamos, como suele decirse en el lenguaje filosófico, entre el sujeto y el objeto. Bien, esa distancia que progresivamente se va haciendo mayor entre el sujeto y el objeto, conforme va complejificándose, o sea, conforme va haciéndose más complejo nuestro decir sobre las cosas, progresivamente se va haciendo más complejo en el juicio, en el razonamiento y después ya en la expresión de nuestros juicios, razonamientos, que es el lenguaje. Bueno, pues evidentemente ahí se puede plantear, justamente por esa distancia progresivamente mayor, la cuestión de si nuestras representaciones realmente son leales, son fieles, o sea, reflejan bien la realidad, o justamente por el hecho ese de que cada vez se van distanciando más, pues van perdiendo un poco esa lealtad. Podemos plantearnos el problema de si un espejo, eso es en latín, species, especie, pues es una expresión que los filósofos medievales, los lógicos medievales, empleaban para referirse a las representaciones. Y la palabra species, en latín, species se escribe, es sinónima de speculum. Speculum, que significa espejo. O sea, nuestras representaciones mentales, en principio, son como espejos. Reflejan la realidad. Pero claro, nosotros podemos plantearnos si un espejo refleja bien o refleja mal. Si refleja con fidelidad lo que tiene enfrente o más bien deforma la imagen de las cosas al reflejarlas. No sé si está bien pulido, si no es, o sea, si es plano y por tanto no cóncavo o convexo, ¿verdad? Pues que haría que la imagen saliera deformada, ¿no? Si no está cromatizado, es decir, si no colorea, por decirlo así, con un color artificial añadido, digamos,
las cosas que refleja, etc. Bueno, pues este mismo problema, este es en el fondo la cuestión del problema crítico. Es decir, el problema de cómo, o sea, de qué elementos, de qué instrumentos racionales podemos servirnos para contrastar el valor de nuestras representaciones mentales, el valor de verdad de nuestras imágenes del mundo. Si efectivamente la cuestión, y esto salía un poco en la sesión anterior, la cuestión no es el interés, no es tanto en lo que se dice de las cosas, sino lo que las cosas dicen siendo. Eso es, según la frase que citaba de Santo Tomás de Aquino, lo que ante todo nos tiene que interesar filosóficamente. Y yo creo que también lo que ante todo nos tiene que interesar como seres inteligentes es la verdad. No tanto lo que dicen los hombres, dice Santo Tomás, ¿no? Sino el valor de verdad de lo que se dice. No tanto la opinión pública, que es lo que se dice, oye usted, sino ¿qué valor de verdad tiene eso? Bueno, pues en el fondo esa es la cuestión crítica. O sea, el sentido crítico o el problema del sentido crítico estriba en encontrar justamente un test, una prueba que sirva para validar el valor cognoscitivo de nuestras representaciones. O sea, para asegurarnos de que esos espejos reflejan bien, de que nuestras representaciones representan, es decir, están por las cosas a las que aluden. En cierto modo nos las hacen presentes, aunque insisto, con una presencia que no es inmediata. La presencia inmediata solamente se da en el ver y en el entender conceptual. En otras formas, digamos, de entender, que ya no son propiamente el concepto, sino que son facturas mentales, es decir, cosas que nosotros hacemos con conceptos, por ejemplo, juzgar, razonar o hablar, pues efectivamente ya sí que se va planteando cada vez con más fuerza la necesidad, ¿verdad?, pues de disponer de esos elementos de contraste, o sea, que nos sirvan para comparar lo que nosotros decimos con la realidad de las cosas y por tanto para validar nuestras representaciones, para verificar, para medir su valor de verdad. Por tanto, antes de entrar propiamente en la cuestión del sentido crítico, sí que me parece importante aclarar qué significa esto de la verdad y distinguirlo muy bien de la certeza. Obviamente, esos dos conceptos son los que suministran los parámetros fundamentales para comprender el significado del sentido crítico. Bien. Me parece que es importante comprender que la verdad no es lo mismo que la certeza. O sea, aunque solo sea por la razón de que nosotros tenemos la experiencia y, por cierto, conforme vamos siendo cada vez más mayorcitos, una experiencia cada vez más amplia, o sea, una experiencia que poco a poco va siendo más abundante, de haber salido del error, que es lo contrario de la verdad, siendo así que antes, es decir, cuando estábamos en el error,
muchas veces pensábamos que no estábamos en error, o sea, que estábamos en la verdad. A veces hemos estado seguros, ciertos, de algo que después se ha manifestado falso. Y al contrario, a veces hemos considerado como dudoso, la duda es justo lo contrario de la certeza, algo que, sin embargo, después se ha manifestado objetivamente cierto, o si quieren ustedes, verdadero. La certeza, al igual que su contrario, la duda, incluso dentro de la certeza, pues algunos grados en los que la certeza puede darse, como por ejemplo la evidencia o la fe, son dos formas de certeza muy distintas, propiamente contrarias, ¿no? La certeza, la seguridad que tenemos de algo porque lo vemos, eso es lo propio. Evidencia, la palabra evidencia viene del verbo videre en latín, que significa ver. Entonces podemos ver con los ojos o ver con la inteligencia. O sea, intus legere, por ejemplo, pues que el todo es mayor que la parte. Eso lo entendemos, aunque no lo vemos, nadie ha visto que el todo es mayor que la parte. Eso es una verdad de tipo conceptual, bueno, un juicio, mejor dicho, que es una composición de conceptos, en este caso el concepto de todo y de parte, que el juicio, el todo es mayor que la parte, combina en forma afirmativa, o sea, atribuyendo o afirmando uno del otro. O sea, del todo, lo que afirma ese juicio es que es mayor que la parte, ¿no? Bien. Por tanto, como todo juicio, y además referido a conceptos que no son propiamente intuiciones o percepciones sensoriales, porque nunca hemos visto que el todo es mayor que la parte, eso lo entendemos, pero no lo vemos. Y sin embargo, nos resulta evidente, con una evidencia intelectual. Hay otra forma de evidencia, que es la evidencia sensible, o sea, la evidencia que yo tengo, por ejemplo, de que esta mesa que tengo delante existe, o de que es marrón, ¿no? Bueno, pues eso es lo contrario de la fe, que sin embargo también es una forma de certeza. Las cosas que yo sé por fe son cosas de las que yo no tengo evidencia, aunque yo pueda tener por evidente la credibilidad de quien me las cuenta. De esto hemos hablado ampliamente, ¿no? Pero en sentido estricto, lo que yo sé por fe no lo veo. O sea, la fe es por el oído, no por la vista. Es algo que me cuentan, que me dice alguien. Pero, aunque sean contrarias, la fe de la evidencia, ambas son dos formas de certeza. O sea, yo puedo estar cierto, bueno, más o menos cierto, de cosas porque las veo, o con los ojos, o con la inteligencia, o porque me las creo. A su vez también está, digamos, otro estado subjetivo que es lo que llamamos opinión. Una persona que opina o que tiene una opinión tiene alguna forma de certeza, digamos, de seguridad, de certidumbre en aquello que afirma como su opinión, pero menor y transitoria, podríamos decir. El que opina es alguien que juzga, al contrario del que duda. La duda es un estado subjetivo en el que el sujeto se encuentra, por decirlo así, perplejo, sin saber qué camino tomar, sin atreverse, por decirlo así, ni a afirmar ni a negar.
el que duda en sentido estricto no juzga, por lo menos no hace un juicio en el sentido que hemos hablado. No se atreve a vincular un predicado con un sujeto con un mínimo, digamos, de firmeza. Eso es lo que significa afirmar. Ni afirma ni niega. Sencillamente está perplejo. Eso es la duda, ¿no? La palabra duda, incluso en latín, viene dubium, pues es una flexión de un adjetivo latino que es duo, que significa dos. O sea, el que duda es alguien que tiene, por decirlo así, está frente a una alternativa cornuda, como decían los lógicos medievales, ¿no? O sea, que tiene dos cuernos o dos posibilidades, pero yo no tengo, digamos, razón suficiente para inclinarme por una y no por otra. Y me quedo ahí un poco como entre medias, ¿no? Bueno, pues el que opina no. El que opina ya ha empezado a salir de dudas, pero todavía no abandona completamente la duda. El que opina, en cierto modo, ya sí que se atreve a juzgar, hace un juicio, por tanto se pronuncia por la verdad de aquello que opina, pero con la reserva de un cierto temor a que la opinión contraria pueda estar mejor fundada. O sea, el que opina, en cierto modo, opina desde una cierta convicción, por tanto, desde alguna forma de certeza, que es la que le impulsa justamente a afirmar, a estar firme, ¿no? Pero con una firmeza que no es muy segura, o sea, que no está del todo consolidada, no está asegurada del todo. Es una firmeza entre comillas, ¿eh? Porque en el fondo se da cuenta de que podría podría estar equivocado. Y bueno, y es un ejercicio lógicamente muy razonable y muy humano, ¿verdad? Pues el exponer tus opiniones, exponerlas también en el sentido de arriesgarlas, es decir, confrontarlas con otras opiniones, incluso contrarias, para medir su valor de verdad. Y por tanto, para o bien confirmarlas o bien descartarlas y buscar cambiar de opinión. Esto quizá no sucede siempre, ni la mayor parte de las veces cuando discutimos, pero desde luego la actitud de quien discute en serio es una actitud de quien se expone a la eventual posibilidad de que la opinión contraria a la suya esté mejor fundada o cuente con mejores argumentos, con más, no sé, con más pruebas o con evidencias o comprobaciones que a lo mejor yo todavía no he podido hacer, etcétera, ¿no? Es un riesgo, entre comillas, esto de discutir. Riesgo que es muy razonable que un ser racional se atreva a correr, pero es un riesgo. Bueno, estoy refiriéndome a situaciones, todas ellas, en las que puede encontrarse un sujeto cuando dice algo, o sea, cuando afirma o cuando niega, cuando juzga y por extensión también cuando razona y cuando habla, cuando discurre y cuando discute con otros seres racionales, cuando dialogamos. Podemos exponer ahí opiniones, evidencias. Ya digo que esas dos son formas, bueno, creencias también, formas distintas, pero formas de certeza, ¿no? O también podemos exponer lo contrario de la certeza, que es nuestra duda. O sea, podemos preguntar, podemos hacer preguntas y evidentemente si preguntamos, pues lo hacemos también primero desde la convicción de que hay una posible respuesta a esa pregunta, si no, no tendría sentido preguntar. Y segundo, desde la convicción de que esa respuesta nosotros podemos hallarla,
aunque sea difícil. Por tanto, el que duda no duda de todo. Al menos hay dos cosas de las que no duda. Primero, que es posible salir de dudas. Y segundo, que mi duda en concreto se puede tornar en lo contrario. O sea, yo puedo encontrar la respuesta o la certeza, digamos, que me haga salir de esta duda. Y como también salió en alguno de los conversatorios, a propósito de todo este asunto de la duda metódica cartesiana, Descartes, el propio Descartes acaba reconociendo, no al principio, pero sí al final, que hay algo de lo que es imposible dudar, y es justamente del principio de no contradicción, o sea, de la ley lógica que prescribe distinguir una cosa de su contraria. Porque eso es lo que hace falta para saber lo que a uno le pasa cuando uno duda. Uno duda, desde luego lo que está claro es que no duda de que está dudando. Por tanto, distingue la duda de su contrario, de la certeza. La duda quizá en la que está, de la certeza que busca. Bien, duda o certeza. Y dentro de la certeza, todas esas posibilidades de las que he hablado, la evidencia, la fe, y dentro de la evidencia sensible y la evidencia intelectual, son estados subjetivos, repito. O sea, estados en los que el sujeto, por eso se dice subjetivos, se encuentra cuando afirma. Naturalmente también es un estado subjetivo el error. Pero en sentido estricto, la verdad, que es lo contrario del error, no es un estado subjetivo. Dicho de otra manera, la certeza es mía, es subjetiva, es del sujeto. Igual que la fe o la relativa convicción que yo expreso cuando opino. La opinión es de quien la sostiene, es mía o tuya. Lo mismo pasa con la evidencia. La evidencia que tengo digamos, de la existencia de esta mesa no está en la mesa, está en mí. Soy yo el que tiene evidencia de la existencia de la mesa, aunque esa evidencia mía, evidentemente, se refiere a algo que no es mío, que es la existencia de la mesa. Pero la evidencia de ella la tengo yo, no la tiene la mesa. Etcétera, ¿no? El error también es un estado subjetivo que por tanto es de alguien, mío o tuyo. Pero la verdad no es de nadie, en sentido estricto. No es de quien la afirma. No es una posesión de quien dice la verdad, así como algo que se sustrae del que no la dice o del que miente. La verdad no es ni mía ni tuya, no es de nadie. Lo que es mío o tuyo, por ejemplo, es la opinión, eso sí. Y toda opinión ciertamente es una pretensión de verdad. Toda opinión yo la expongo, digamos, como pretendidamente verdadera. Lo que yo opino es lo que yo tengo como verdadero. Pero una pretensión de verdad, que es la que se expresa en una opinión, puede cumplirse o no cumplirse, como cualquier otra pretensión humana. El ser humano, en que es un ser finito, limitado, pues puede conseguir lo que pretende o puede no conseguirlo, puede frustrarse su pretensión. Y una opinión, aunque pretenda ser verdadera y aunque quien la exhibe evidentemente la tenga por verdadera, no necesariamente es verdadera por ser suya. Puede que sea verdadera, pero desde luego por otras razones distintas, no por ser mía o tuya, sino por otras razones
que además son las que realmente interesan en una auténtica discusión seria, ¿no? Tratamos de discurrir y de discutir en serio, lo que menos importa es quién dice esto, sino qué es lo que dice y qué argumentos aduce para decir lo que dice, o sea, qué comprobaciones, qué valor de verdad tiene lo que dice. Insisto, cuando hablamos en serio, cuando discutimos en serio, eso es lo que ante todo nos interesa. Quien está convencido de que algo es verdad, o sea, quien tiene la certeza, está subjetivamente convencido de que algo es verdad, de lo primero que está convencido es que si eso es verdad, no lo es porque lo diga él. Es más, seguiría siendo verdad aunque él dijese lo contrario. Eso es de lo primero que está convencido quien está convencido de algo o de que algo es verdad. Por tanto, eso no es mi verdad o la tuya. La verdad no es de nadie. La verdad, en todo caso, es del ser, el ser verdadero. Y en todo caso, digamos, por extensión, también la verdad puede ser del juicio que declara ser lo que las cosas son. Esa es la definición que da Aristóteles de verdad lógica. La verdad lógica es la adecuación del intelecto que juzga, bueno, y también por extensión que razona, pero ante todo que juzga con la cosa juzgada. O sea, la verdad es el estado en el que la inteligencia juzga ser lo que las cosas son y no ser lo que no son. Cuando hay una adecuación, un ajuste entre mi decir las cosas y lo que las cosas dicen siendo, pues entonces mi juicio es verdadero. Si yo digo que esta mesa es marrón, estoy haciendo un juicio verdadero porque estoy uniendo con conceptos, como decía en la sesión anterior, lo que en la realidad está unido. Y al contrario, si yo separo con conceptos lo que en la realidad está unido, mi juicio es falso. O uno con conceptos lo que en la realidad está desunido, pues también es falso. Si separo con conceptos lo que en la realidad está separado, pues mi juicio es verdadero. Esas son las 4 posibilidades modales, los 4 modos de un juicio verdadero. Pero un juicio verdadero, insisto, no lo es porque sea mío o tuyo, sino porque, con independencia de que sea mío o tuyo, de quien sea, es un juicio que declara ser lo que las cosas son y declara que no son lo que no son. Mire usted. Y la verdad es la que es, no la que nosotros decimos que es, o en todo caso es la que nosotros decimos que es cuando nuestro decir no es una verborrea que se adelanta a la realidad, sino que lo primero que hace es escuchar la realidad. Esta es una cuestión absolutamente esencial para poner en su sitio los términos adecuados, digamos, los parámetros fundamentales para comprender el significado del sentido crítico, que es lo que, bueno, lo que voy a intentar explicar, pero ya en otro vídeo, porque esto ya creo que me he pasado. Bueno, pues nos vemos pronto.